Bienvenidos a un podcast más de la Esquina Chapina a través de chapinísima.com. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente de este podcast en donde procuramos mantenerlos informados con temas empresariales y de emprendimiento. Hoy ha acudido a nuestra invitación un licenciado en Administración de Empresas con énfasis en economía y que tiene mucha y muy buena experiencia a nivel de innovación, de tecnología en Latinoamérica. Así es que el licenciado Eliezer Zapeta está con nosotros. Le agradezco su tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos en este podcast en donde estaremos hablando justamente sobre finanzas personales, ¿cierto? Claro, así es. Hola Regina, buenos días. Gracias. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bien, ¿Todo bien? Contento, gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí contigo y también con nuestros amigos de la Esquina Chapina. Muchas gracias. Puede ser de día, de noche, pero acuérdate de aquí, cuando que es de día y es de noche. Sí, claro, como todo, ¿verdad? Sí, lo atemporal. Hoy estamos realmente iniciando 2025 con temas de interés y parte de ello es cómo regalarle a nuestros compatriotas, tanto en Guatemala como en Estados Unidos, esas ideas de cómo manejar las finanzas personales, el presupuesto y otros temas que vengan alrededor. ¿Y qué debemos de entender por el término finanzas personales? ¿Cuál sería ese concepto? Mira, en términos de finanzas personales, en una manera muy simple podríamos decir que está enfocado en la administración de los recursos que nosotros tenemos, de los recursos financieros para ser específicos. Entonces, cuando hablamos de finanzas personales, tenemos que pensar en aspectos como en el presupuesto, en nuestro presupuesto general de ingresos y egresos para saber cuánto nosotros percibimos y cuánto también podemos o tenemos la capacidad de pagar en el momento que adquirimos deudas. Técnicamente es esto, es lo mismo que una administración financiera empresarial o una administración financiera corporativa o gubernamental, pero aplicada en la individualidad con una persona. ¿En qué momento de nuestras vidas nosotros deberíamos de estar aprendiendo sobre finanzas personales? Yo pienso que es toda la vida. Y de finanzas, ¿desde el colegio? Claro, no, diría yo que antes del colegio, desde que una persona está en el vientre de la madre, debería empezar a tener relación con el tema financiero. Ahora te voy a explicar por qué. Es decir, el feto. Sí, exacto. No te creo. Sí, pienso que sí. Okay. Ahora, el punto es que cuando hablamos de finanzas personales, tenemos la confusión de limitarlo únicamente a la administración del dinero. Y cuando hablamos de finanzas personales, me atrevería a decir que el dinero es la última parte o la última pieza de las finanzas. ¿Por qué? Porque hemos desvirtuado el valor de la identidad y de lo intrínsecamente que están relacionadas la identidad con el dinero o con el manejo del dinero. Entonces, cuando yo te digo que deberíamos empezar a aprender de finanzas personales desde que estamos en el vientre, no estoy refiriéndome a que hablemos de dinero, sino que hablemos de identidad, porque es el punto principal en el que la mayoría de personas estamos confundidos. Estamos enfocados en la administración, pero no nos damos cuenta que la forma en que administramos está totalmente ligada a nuestro ser y a nuestra identidad como individuos. ¿Interpreto que las mujeres gastan más que el hombre por ser mujeres o que el hombre gasta más en juguetes más caros? Cuando hablas de identidad, ¿a qué te refieres? Me refiero a la identidad de nuestro valor como seres. Y cuando hablamos, por ejemplo, si las mujeres gastan más o los hombres gastan más, pienso que es un tema emocional y es un tema que aplica a cada persona de manera diferente. No podemos generalizar o generalizar una regla. Lo que sí puedo decir es que tenemos que entender que todos nosotros somos niños funcionando e interactuando como personas adultas, pero nosotros somos niños que actuamos con base a nuestras emociones y a veces nos quedamos atrapados en esta cápsula de los 5 o 7 años y siempre seguimos reaccionando, tomando decisiones y seguimos interactuando con las demás personas de la misma forma. Lo que pasa es que cuando crecemos podemos tener gustos de juguetes más caros. Muchas veces no los podemos pagar y otras veces sí los podemos pagar, pero al final del día lo que nos compramos o adquirimos son juguetes, son accesorios
que nuestro niño fue quien quiso tenerlos. Y entonces muchas personas compran compulsivamente tratando de llenar vacíos que obviamente no se llenan con nada. Claro. Más que interiorizando qué es lo que nos hace falta. ¿Cuál podría ser el mayor mito financiero que tú has podido experimentar que existe y cómo saliste cómo corroboraste que eso no era así? Lo primero que podría decirte, el mayor mito financiero es que el dinero no existe. En realidad, el dinero no es. Nosotros ahí interactuamos en función de una moneda que llamamos moneda fiduciaria. Esa moneda fiduciaria se basa en la especulación de la buena fe de sus emisores y de los usuarios. Entonces, cuando hablamos de dinero, realmente el dinero no está per se, no existe, es una ilusión en la que todos interactuamos. Por ejemplo, la manera más práctica que tenemos es la tarjeta de crédito o las transacciones financieras. Hacemos uso de estos elementos de la banca o del sistema financiero formal, pero si nos damos cuenta no estamos pagando per se el dinero, solamente son juegos y manejos de números que están basados en la especulación de quien lo emite. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el Banco de Guatemala o el Banco Nacional de cada país, que mantiene una reserva financiera que tampoco está, sino que está especulada por los bienes que puede garantizar ese Estado. Entonces yo te diría, el mito más grande que a mí me tocó aprender es que el dinero no existe. Ok, pero sí tenemos que aprender a utilizarlo. Claro, definitivamente. Porque si no, ¿qué podríamos decirle a tu niño de hace 20 años? ¿Qué le dirías tú que ahora sabes que no sabías alrededor del tema de finanzas personales? Si pudieras retroceder el tiempo, ¿cuál sería un muy buen consejo el que le pudiéramos dar a los jóvenes que hoy nos están viendo? Bueno, lo primero que yo me diría a mí es que el dinero no existe. Uno. Lo segundo que me diría es que debería enfocarme más en saber qué es lo que necesito yo como persona, en lugar de usar mis recursos financieros para poder aparentar frente a otras personas y querer proyectar una imagen de alguien que no era o de cosas que no podía tener o que no podía pagar. Y en tercer lugar le diría que yo valía o valgo por quién soy y no por lo que tengo o lo que represento. Correcto. Creo que un poco la mentalidad de los millonarios viene en este sentido, ¿verdad? Que se toman unos 10 años para sacrificarse, no importando no vestir de marca, no importando muchas cosas que uno sí le da mucha importancia a la apariencia, al vestir de marcas, etcétera, porque como te veo, te trato. Y esta gente es tan inteligente al final del día que pasan 10 años trabajando para poder generar después riqueza. Y aún así, teniendo riqueza, no siempre viven de la apariencia. Claro. ¿Verdad? Entonces sí, me parece un muy buen consejo. Los patojos, y yo entiendo que por eso son adolescentes, porque adolecemos de carácter, de identidad, estamos creciendo, no somos ni jóvenes ni adultos, etcétera, etcétera, y muchas veces todavía somos susceptibles a la presión de grupo, ¿verdad? Entonces, si no te vestís, si no lucís de determinada manera, no sos aceptado en el grupo. Claro, y es que eso pasa, mira, eso es un tema social y lo tenemos que entender. Todos nosotros necesitamos aceptación, necesitamos sentirnos incluidos, necesitamos sentirnos validados, valorados, reafirmados. Y eso está muy bien, todos nosotros necesitamos eso. Lo que muchas veces no sabemos es que la primera persona que tiene que aceptarnos es uno mismo. Claro, a la primera persona que yo tengo que reafirmar es a mí. A la primera persona que yo tengo que valorar es a mí y amar es a mí. Y a veces esto está como mitificado como que fuera un tanto egoísta. Y no es así. Sí, no. Es un punto de salud emocional que con el tiempo nos damos cuenta de la valía o de la importancia que tiene esto, porque esto nos ayuda después a convertirnos en mejores personas. Claro. Porque si yo estoy cultivado, entonces yo puedo dar de frutos que yo tengo a otras personas y poder compartirlos. Ser más empático. Claro. ¿Verdad? Ser más considerado, juzgar menos, ayudar más. Exacto. Ver más allá de solo una apariencia. Exactamente, eso es. ¿Cuál ha sido la decisión financiera más arriesgada
que tú has tomado. ¿Qué edad tienes tú, Eliezer? Tengo 37 años. 37, ok. ¿Ya tuviste que haber pasado a tus 37 algún riesgo financiero? Muchos. ¿Verdad? Sí. ¿Y cuál es de pronto el que todavía, de recordarte, te hace sudar frío? ¿O que por el contrario decís, wow, menos mal que me atreví porque jamás pensé que el resultado fuera a ser tan positivo, ¿verdad? Claro, mira, yo diría que el riesgo más emocionante que tengo es el haber renunciado a mi trabajo en un banco multilateral. Yo tenía una representación en cartera de inversiones en uno de los bancos más importantes del mundo y tenía ciertos ahorros, pero llegué al punto en el que yo sabía que no iba a crecer más dentro de la organización. Y bueno, cuando hablé con quien en aquel entonces era mi jefe, le comenté mi situación, que tenía ganas de seguir creciendo, y su respuesta fue muy honesta y me dijo, mira, el único puesto superior al que tenés es el mío, pero durante los próximos 10 años yo no pienso retirarme. Entonces no hay opción. Y cuando me lo dijo, pues le agradecí la honestidad y dije, entonces ya no tengo más aquí a dónde crecer. Para hacerte un resumen de esta larga historia, porque hay muchísimos detalles en el entorno, me fui a sentar un día a mi apartamento, hice mis números, mi balance, y había recién hecho un estudio junto con la Embajada de Estados Unidos para el análisis estructural de la economía nacional, y cuando descubrí ahí un nicho de mercado que me interesó, y entonces dije, voy a ir a explorar el mundo, me voy a aventurar. Y entonces tomé mis ahorros, pensé, dije, ¿cuál era tengo ese esto. nicho? ¿Cuál era ese nicho? El de la distribución y productos de consumo masivo. Ok. Y entonces empecé, mejor dicho, no tenía un socio financiero, no tenía un socio que tuviera el know-how del modelo de negocio. Lo que yo tenía era la base, un estudio, mucha fe en Dios, y dije, voy y me atrevo y lo voy a hacer. Empecé sin saber absolutamente nada, me chocó mucho el cambio del mercado, el cambio del tipo de círculo en el que tenía que trabajar. Y bueno, empecé, pero mira, te voy a decir que después de 3 años es la mejor decisión que he tomado, ha sido lo más emocionante que he hecho en mi vida. Nunca me sentí tan realizado como me siento ahora. Me di cuenta que al final del día el dinero se terminó, los ahorros se terminaron. Las noches más angustiosas de mi vida las he pasado en el mundo de los negocios, ya siendo yo un empresario independiente, pero también la satisfacción de poder estar hoy generando empleo para otras personas, también poder decir, estoy haciendo algo que me hace sentir vivo y que me realiza. Tengo sueños muy grandes, ambiciones muy grandes, y darme cuenta que lo estoy haciendo, que el dinero que era mi seguridad en su momento se terminó, y como cada día vas dando un paso de fe y Dios va poniendo el camino necesario para que las cosas vayan pasando. Vas buscando las oportunidades y estás en capacidad de poderlas tomar, ¿verdad? Me imagino que, yo no sé si fue buena idea que te tiraras al agua o primero hubieras podido estudiar y prepararte, digamos, a lo que te querías, a donde te querías tirar de clavado y luego arrancar, pero ya con un background de conocimiento para que fuese más fácil, o no fue, no, como dices que no conocías, digamos, ese nuevo nicho al que te ibas a tirar al agua. ¿No hubiera sido mejor prepararte antes de tirarte al agua? Posiblemente sí, y yo le diría a otras personas, es una decisión personal, prepárense un poco, pero mira, tiene que ver una serie de elementos en el contexto. Había estado yo hacía un tiempo muy enfermo y estuve entre la vida y la muerte, y estando también en esa etapa me di cuenta que no había tenido la suficiente emoción en mi vida de sentirme un hombre conquistador, de poder decir, bueno, voy a hacer algo de la nada o algo que no existe y empezar a construir. Y entonces quería tener esa emoción y dije, me rehúso a morir sin la experiencia de haberlo arriesgado todo y decir, era ahora o nunca, claro. Porque de pronto se te bajaba el mosh y ya no lo hubieras hecho. Claro, sí.
¿Cómo logras tú mantenerte optimista y que esos sueños y que esas metas te motiven todos los días para seguir por donde vas? Ya estás viendo de ampliar tu giro de negocio. ¿Cómo alimentas tú eso todos los días? Mira, es muy bonito porque primero tengo un propósito. Nosotros como grupo empresarial tenemos un propósito que es crear oportunidades de desarrollo económico sostenible para nuestra gente. Y eso va implícito a mi propósito de vida. Luego definimos objetivos claros ante ese propósito. Y esos objetivos claros los convertimos en fractales de pequeñas metas con pequeños logros. Y entonces esa serie de pequeños logros lo tenemos nosotros definidos a años, a semestres, a meses, a semanas, incluso a días. Y entonces cada día tengo claro que lo que yo haga hoy forma parte del propósito total que va a ayudarme a cumplir con objetivos claros y precisos. Claro. Y creo que recibir la revelación de tener clara la idea que las grandes cosas son construidas de pequeñas acciones constantes. No tienes que ver todos los escalones de la escalera, que subas el primero, claro, y de ahí el segundo, cuando sientes ya estás en la cima. Claro, y confiar, en el caso mío yo creo mucho en Dios, y confiar que con Dios puedo hacer posibles las cosas que yo quiera, y tener fe de que puedo conquistar el mundo si es necesario, pero tengo un objetivo claro, y entonces en función de ese objetivo creer que es posible lograrlo. ¿Y la gente con la que hoy por hoy trabajas o de las personas con las que te has rodeado, tú trabajas en una ONG o para una ONG o algo que tenga que ver con eso? No. Nada que ver, okay. No. Y la gente con la que hoy día trabajas, ¿cómo fueron apareciendo? Bueno, ha sido una experiencia de buenas y malas experiencias. Ok. Hemos contratado gente, me han robado en la cara, sin darme cuenta, me he sentido... no puedo decirlo acá. ¿Te han desfinanciado? Claro, me han robado en la cara, se han aprovechado de mí, del equipo, pero también hay un estudio que indica que por cada 27 experiencias negativas nosotros tenemos un éxito. Y entonces me gusta verlo así. Cuando llega una persona que nos termina yéndose de la empresa o del grupo corporativo que hoy somos por unas malas acciones, sabemos que estamos más cerca de un elemento que va a ser altamente valioso. Pero no queremos 27. Claro, no lo queremos. Pero lo que sucede es que son cosas que no podemos evitar. Claro, no es una regla, pero en tanto menos doloroso sea el aprendizaje, mejor. Pero también, mientras más errores cometes, más aprendes. Por supuesto. Y entonces reduces la incapacidad de tomar decisiones desinformadas, porque te enfocas, ya sabes un poco más, tienes más maña, digamos, más colmillo. De los errores hay que aprender definitivamente. ¿Cuáles podrían ser, Eliezer, esas 3 barreras que tú consideras que hoy por hoy tenemos las personas, sobre todo aquí en Guatemala, ¿verdad? De no poder alcanzar nuestra libertad financiera. Pienso que es la falta de identidad primero. Segundo, la falta de un propósito. Y tercero, la falta de planificación. Son 3 cosas que como miembro de esta sociedad y que yo lo he vivido desde mi origen familiar, me fui percatando que son cosas que nos dañan muchísimo. Por ejemplo, la falta de identidad es porque nos criaron a muchos para pensar que no podemos, que no lo vamos a lograr, que no lo vamos a hacer, que esas cosas no son para nosotros, y nos enfocamos mucho en ver al exterior y ver los grandes logros de personas de afuera. Incluso como sociedad admiramos al extranjero, pero nos cuesta mucho creer que dentro de nosotros existe una fuerza suficiente y un poder creador y creativo que nos permita a nosotros lograr cosas extraordinarias y estar a la altura de cualquier persona del mundo. Sí, también es un poco ignorancia, ¿verdad? Porque estamos viendo el resultado de un hombre exitoso, digamos, pero desconocemos todo ese proceso de años, de décadas que hay en ese esfuerzo. O sea, no sabemos ni siquiera de dónde salió este hombre
que ha logrado estar donde está. Exacto. ¿Verdad? Sino que creemos que todo es de la noche a la mañana paz y por eso es, creo que no se profundiza en ir poco a poco visualizando esos objetivos para al final de cuentas saber que es posible. Claro, los procesos que esto lleva. Los procesos que esto lleva. Mira, a mí me gusta mucho esto que acabas de decir porque yo lo veo en el caso personal. Hoy, actualmente, gracias a Dios, dirijo un grupo corporativo de 3 empresas. Estamos muy bien posicionados en nuestro mercado, en nuestro nicho de mercado. Y también como profesional tengo la oportunidad de asistir a foros, a conferencias y entrevistas como la cual tú me das la oportunidad de participar, lo cual me hace sentir muy honrado y agradecido. Pero muchas veces no vemos en el contexto que soy un hombre nieto de un cargador de bultos en la terminal, hijo de 2 padres con poca educación y que eran vendedores ambulantes. Mi mamá vendía comida, mi papá vendía cualquier cosa en el mercado del Guarda, por ejemplo. Pues para los amigos que no lo saben, es uno de los mercados informales de la ciudad de Guatemala. Y yo estoy trabajando desde los 7 años. O sea, han pasado 30 años para poder decir, estoy muy agradecido por la oportunidad que tengo de estar aquí. Y las adversidades que tuve que atravesar para poder lograr estudiar los grados académicos que hoy por hoy tengo. Entonces, a veces solo observamos el triunfo, pero no estamos viendo el contexto de todo lo que nos ha llevado para estar aquí. Claro. Y creo que el común denominador de los hombres jóvenes exitosos es eso, que empiezan desde muy temprana edad, ¿verdad? A hacer business en el colegio, a agenciarse de los centavos, a estar como bien aterrizados en una realidad y tienen que moverse. O sea, tu misma realidad económica hace que tus sentidos sean más despiertos que un niño de una casa en donde no pasa nada porque todo lo tiene. Un cascarón. Exactamente. Y que todo a través de la vitrina, ¿verdad? O sea, estás ajeno en una burbuja a un mundo muy... ¿Irreal? Sí, tú vives en un mundo muy real porque estás en la burbuja. Claro. Pero al final, el motor de las economías, ¿verdad? Claro. Niños, desde niños. Sí, mira, y lo que tenemos que entender es que en el mundo de afuera, fuera de la pecera, por así decirlo de alguna forma, el mundo es despiadado. Y lo digo de una forma incluso con agradecimiento. El mundo es despiadado y lo que te queda es la opción de tener el carácter para poder enfrentar las situaciones como vienen, correcto, de donde vienen, y cuando te toca bailar con la fea, pues bailarla, porque es lo que hay. Ajá, correcto. Sí. Eso forma el carácter y el carácter es lo que eventualmente también te da a ti herramientas de ventaja versus juniors, por ejemplo, claro, ¿verdad? Porque tú ya tienes experiencias, sabes negociar de muchas otras maneras, tienes otro tipo de conocimientos, ya tenés calle. Sí. Cuando hay otros patojos que apenas están saliendo del cascarón, ¿verdad? Sí. Si tuviéramos que hablar de finanzas emergentes como la criptomoneda y este tipo de monedas que eventualmente, pues obviamente ya existen, ya circulan y ya son parte de la realidad financiera de los países. ¿Qué opinas tú acerca de las criptomonedas? Y ¿será una buena opción de inversión o de diversificación de las finanzas? Definitivamente sí. Mira, las criptomonedas son parte de una economía emergente que está íntimamente ligada con el blockchain. Esto tiene que ver con una cadena de bloques y sistemas de programación que son muy complejos, pero tenemos que entender de dónde vienen para poder saber de qué estamos hablando. Y el comportamiento en el mercado, ¿verdad? Claro. Entonces, por esto mismo de que es una economía emergente o es un modelo económico emergente, tenemos que entender que está muy susceptible a la volatilidad de la especulación del mercado. Entonces, si una persona quiere invertir, yo le diría sí, hágalo, pero son recursos que tiene que estar dispuesto a perder y debería ser una parte pequeña de su cartera de inversión y estar bien informado acerca de en qué es en lo que va a invertir y también en qué se están utilizando esos recursos que se están percibiendo a través de esa criptomoneda. Por ejemplo, el Bitcoin o cualquier otro tipo de
de criptomoneda. Hablo del Bitcoin porque es la más valiosa y la más popular en el mundo, pero hay cientos de criptomonedas. Pero es importante entender qué se está haciendo con el uso del dinero fiduciario que se está destinando para la compra de esta criptomoneda, y también cuál es la posibilidad de crecimiento que tiene y quiénes son otras personas o referentes de la inversión que ya han invertido en ella o que piensan invertir o que han anunciado que van a invertir en ella, porque como te digo, esto está basado en la especulación. Fraudes, ¿verdad? Con los fraudes o te pueden timar, o sea, literal. Por supuesto, como en todo. Si vas a invertir, tienes que estar muy bien informado en dónde vas a invertir, para que al final no se vayan a quedar con tus criptomonedas. ¿Cuál podemos enseñar? ¿A qué edad básicamente hay que enseñarle a nuestros hijos sobre finanzas personales y cuáles serían esos hábitos financieros que sean sanos, que nosotros tendríamos que inculcarle a nuestros hijos desde los primeros años, por ejemplo? Yo diría que para empezar a enseñarle a un niño de administración financiera es desde que empieza a tener conciencia del valor del dinero. Cuando empieza a tener conciencia del valor del dinero, empezar a enseñarle a cómo administrarlo y otorgarle la responsabilidad de que pueda manejar cierto porcentaje de dinero de manera independiente, pero manejando o aplicando el buen uso de la delegación o el proceso de la delegación. ¿Cuál es? Primero, yo lo uso. Y entonces, ¿cómo lo uso yo? Segundo, usémoslo juntos. En tercer lugar, úsalo tú y yo observo cómo lo usas. Y cuarto, analicemos el uso que hiciste. Esto es un proceso que se aplica cuando estás delegando funciones dentro de una corporación, pero creo que para un niño aplicaría muy bien para el buen uso de la administración financiera. ¿Y qué hay de la palabra ahorro? El ahorro es importantísimo, pero tiene que tener un propósito. ¿Por qué? Porque mira, el ahorro está totalmente ligado con nuestras emociones. Tiene que tener un propósito del por qué yo quiero ahorrar. ¿Por qué? Porque el propósito te da una motivación. O sea, y por ejemplo, para que se compre su bicicleta. Claro. O para que se compre un juego, para su para su, no sé, pues su juego. Ajá. Sí, podría ser. O hacer un viaje, o regalarle algo a su mamá, o algo así. Podría ser, pero creo que ahí estaríamos, desde mi punto de vista, como dejando solo la mitad de la lección del ahorro. ¿Cuál es la mitad? Si yo ahorro para gastar, entonces le estoy enseñando a que ahorre para darle su trabajo y su dinero a alguien más. Y entonces, mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es también el valor de recursos invaluables como el tiempo. Y cuando nosotros estamos ahorrando dinero, lo que estamos ahorrando es también tiempo, porque para poder adquirir ese recurso le dedicamos tiempo de vida, tiempo de trabajo, tiempo de familia, tiempo de sueño, tiempo de ocio, tiempo de lo que quieras o de lo que sea, para poder conseguir, dedicarle tiempo para conseguir esos recursos y después tenerlos. Pero cuando nosotros tenemos claro la conversión entre el tiempo versus dinero, ya lo pensaría yo 2 veces si lo que me pasé ahorrando 2 o 3 años lo quiero ir a gastar. Matar en hora y media. Exacto. O en una semana, en un viaje. Entonces, todo depende. Todo depende del propósito. ¿Qué consejo podrías darle tú a los jóvenes guatemaltecos sobre el tema de finanzas personales? Veo que además de ser licenciado en administración, eres un emprendedor. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, un buen consejo para los jóvenes. Lo que yo les diría primero es: no tengan miedo de arriesgarse. Sean inteligentes, planifiquen, tengan propósito, definan el propósito de su vida, y cuando lo tengan claro, no tengan miedo de arriesgarse, porque el miedo paraliza. Pero hay algo que nosotros tenemos seguro, y es que nos vamos a morir. Y entonces, ¿qué me quiero llevar cuando me muera? Esto va más allá del dinero, va más allá del éxito, de lo que cualquier otra persona pueda observar u opinar acerca de nosotros. Es qué realización y satisfacción me quiero llevar yo. No me quiero ir con la duda de pensar qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Correcto. Los neurocientíficos dicen hoy por hoy que el cerebro no sabe distinguir lo que es real de lo que es una fantasía. Entonces, que todos los días tenemos que
pensar que ya estamos en ese lugar, que ya tenemos todo eso, que nosotros nos imaginamos que queremos tener a un futuro, para que el cerebro empiece a pensar que ya estamos ahí. No es el dinero, el dinero viene como consecuencia de todas las acciones que nosotros hacemos para lograr ser felices y estar realizados. En el camino, el compartir es lo que, aparte de todo, te da otro tipo de satisfacción que termina de enorgullecer tu ser, Claro. ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, Regina, gracias por haber atendido nuestra invitación tan Muchas lindo. gracias. Bueno, será hasta la próxima y por supuesto leo los comentarios y acuérdense, síganos a través de nuestras redes sociales. Será hasta la próxima. Chao.